Buenas tardes a todos desde Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación por su interés y especialmente quiero dar las gracias a Tatiana Pigariova por haberme invitado a dar esta conferencia en una institución tan querida como el Instituto Cervantes, una institución destinada a difundir nuestra lengua y a unir culturas, en este caso entre Rusia y España. También quiero dar las gracias a la Embajada de España en Moscú por la puesta en marcha junto al Instituto Cervantes de esta iniciativa enfocada a la difusión del arte y la cultura a través de Internet. Y qué mejor ocasión para presentar la restauración de una obra tan emblemática y conocida por todos como es la Anunciación de Fra Angelico, un trabajo que he tenido el honor de que me fuera asignado y el privilegio de llevarlo a cabo durante un largo periodo de tiempo, un tiempo dedicado al estudio de la obra, a la investigación, al desarrollo de procesos de limpieza y restauración muy complejos y delicados, pero con resultados finales espectaculares, como era de esperar en una obra de un nivel técnico y artístico tan elevado. Todo ello vamos a poderlo ver a lo largo de esta conferencia de hoy a través de numerosas imágenes y detalles que les voy a mostrar a continuación. Esta obra fue restaurada el año pasado con motivo de su participación en la exposición Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia, que se celebró en el Museo del Prado desde mayo hasta septiembre de 2019. La predela, la parte inferior de este altar que narra la vida de la Virgen, también participó en la exposición, sin embargo se comenzó a restaurar poco después de finalizar la exposición y se ha terminado su intervención hace apenas un mes. Pero bueno, antes de comenzar a analizar todos los problemas de conservación que presentaba esta obra y desarrollar las distintas fases de la restauración que se han llevado a cabo, vamos a recordar algunos detalles sobre la figura del artista y el momento en el que pinta esta extraordinaria pintura. Fra Angelico es el nombre con el que conocemos a este artista y con el que ha pasado a la historia. Ha sido este nombre porque se le identifica así por su profunda actitud religiosa y su gran espiritualidad. Sin embargo, su nombre real es Guido di Pietro. Recordemos que este artista inició su carrera como miniaturista, iluminador de libros, lo que explica ese preciosismo y la delicadeza de los pequeños y variados detalles que aparecen en sus pinturas, detalles que vamos a ver a continuación en esta obra de la Anunciación. Hacia 1420-22, Guido di Pietro ingresa como fraile en el convento de los dominicos de Fiesole, tomando el nombre de Fra Giovanni da Fiesole. Es para esta iglesia de este convento para la que pinta el retablo de la Anunciación entre 1425 y 26 y el retablo es colocado en la zona que dividía la parte de los fieles de la de los frailes, como vemos en la imagen que muestra esta reconstrucción de la iglesia de San Domenico de Fiesole. Esta es de las primeras obras que se realiza en formato cuadrado. Es algo muy, muy importante porque sigue los preceptos dictados por el genial arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, quien en torno a esta fecha, hacia 1425, recomendaba la estructura sobria y cuadrada de los retablos y el total abandono de las arquerías góticas por considerarlas anticuadas, como podemos ver en las dos que había realizado anteriormente, antes de la Anunciación Fra Angelico. Aquí vemos una imagen actual de esta iglesia, de la iglesia de San Domenico en la actualidad. El comisario de la exposición que se realizó en el Prado el pasado año, Karl Brandon Streckel, analiza todo esto en el catálogo, en el que también nos dice que es el primer altar florentino
de estilo renacentista en el que se prescinde del fondo dorado y utiliza la perspectiva para organizar el espacio. La Anunciación llegó a España hacia 1611. Fue un regalo de Estado al duque de Lerma, el valido de Felipe III, el hombre en ese momento más poderoso de todo el país después del rey. Y ese regalo se lo hizo Mario Farnese, un noble florentino, que lo compró a los dominicos que necesitaban dinero para hacer reparaciones en la iglesia y en el campanario. No sabemos en qué momento ingresa esta obra en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, donde permanece hasta 1861. A partir de ese momento, hacia ese año, es cuando es trasladada la obra ya definitivamente al Museo del Prado, donde entra a formar parte de su colección. La restauración de esta obra comenzó en marzo de 2018 y se prolongó hasta abril de 2019, un año de trabajo que ha sido para mí un auténtico privilegio dedicarlo a esta maravillosa pintura, una de las obras más representativas de la colección del Museo del Prado y fundamental para la historia del arte. El principal objetivo de esta intervención era devolver a esta pintura lo que se había perdido con el paso del tiempo, como la luz, el color y el espacio, que todo ello había quedado oculto bajo una capa de polución y abundantes repintes. Toda esa riqueza técnica y la atmósfera de espiritualidad que encierra esta obra. Afortunadamente, el estado general de conservación que presentaba era bastante bueno, la pintura y el soporte se mantenían estables. Sin embargo, su aspecto estético, como vemos en esta imagen, era sumamente confuso, especialmente por la presencia en la superficie de antiguos repintes. Unos repintes que estaban muy alterados y presentaban un tono totalmente ajeno a la finura y transparencia del colorido de Frangélico. Además, la mayoría de estos repintes se localizaban en la figura del ángel y en el magnífico manto lapislázuli de la Virgen. En ellos provocaba una alteración estética enorme y en conjunto en toda la obra. A estas alteraciones se sumaba esa densa capa de polución que cubría la superficie, una capa gris que anulaba el volumen y la profundidad de la composición, reduciendo todo el espacio a un solo plano. Para exponer el largo y complejo proceso de restauración que se ha llevado a cabo, debemos destacar 3 momentos de la intervención que han sido determinantes para la recuperación de la imagen de la obra. El primero de ellos, la limpieza de la superficie pictórica con la eliminación de la capa de polución, como vemos en esta imagen. El segundo, la eliminación de los extensos repintes que ocultaban elementos originales y en algunos casos los transformaban, como los que vemos en la arquitectura. Y el tercero, y el de mayor repercusión en la imagen de la obra, la recuperación del ala original del ángel que había permanecido oculta por los repintes hasta ahora. Esta recuperación fue un hallazgo de gran importancia que puede calificarse de descubrimiento, por desconocerse su forma original hasta el momento de la actual restauración. Esto supone un cambio de enorme trascendencia para la obra y sobre todo para el ángel, que recupera su imagen original tal y como fue concebida por Frangélico. Estas 3 fases de la restauración las vamos a ver con detalle a continuación. Antes de comenzar los trabajos de restauración, se realizaron, como se hace habitualmente, los estudios técnicos necesarios para conocer en profundidad el estado de conservación de la obra y el proceso creativo llevado a cabo por el artista. Para ello se realizó una radiografía, una reflectografía infrarroja y una exhaustiva documentación fotográfica, así como también análisis de pigmentos, los análisis pertinentes para el mejor conocimiento de los materiales
empleados por el artista. La radiografía nos permite ver el proceso de ejecución por parte del artista gracias a la presencia del blanco de plomo en la superficie. La opacidad a los rayos de este pigmento determina la posición de las luces y por lo tanto la estructura de la composición. Esto es lo que nos permite aquí adivinar dónde está el ángel, la Virgen, la arquitectura y todos los detalles de la composición. La reflectografía infrarroja nos muestra, sin embargo, el dibujo subyacente. Nos aporta una gran información sobre la forma que tiene de trabajar el artista, como podemos verlo en el caso de que existan correcciones o cambios de composición en el dibujo. En esta obra se detectaron varios cambios y rectificaciones en el jardín a la altura de las piernas de Adán y Eva y de la túnica de Eva, así como en los rostros, donde el artista pudo diseñar en un primer momento algún elemento arquitectónico que después desechó, una idea que más tarde desechó y por eso no la vemos en la superficie. En estos estudios, en la documentación conservada, se constataba el problema estructural que sufrió el soporte de madera en el pasado al producirse la separación de 2 de sus 4 paneles de madera de chopo. En fecha desconocida se produjo la fractura entre los paneles segundo y tercero, partiendo en 2 la figura del ángel. El motivo se desconoce, aunque podría estar relacionado con un cambio brusco de humedad y temperatura durante alguno de los traslados a los que fue sometida esta obra. Recordemos que el viaje más complejo y arriesgado que realiza es desde Florencia, España, en 1611. Los siguientes traslados ya son más cortos, como el último desde el convento de las Descalzas Reales de Madrid al Museo del Prado, en 1861. La inestabilidad y los daños que había provocado en la capa pictórica la separación de estos 2 paneles dieron lugar, lógicamente, a diversas intervenciones de restauración a lo largo de su historia para intentar solventar esos daños. De la única restauración que tenemos constancia documental es de la última, la realizada entre 1943 y 44 en el Museo del Prado por el restaurador Jerónimo Seisdedos, a quien vemos en esta fotografía trabajando en la pintura. En esta ocasión, además, es restaurado el soporte de madera, restableciendo definitivamente la unión de los paneles y solventando ese problema que venía arrastrando la tabla desde tiempos remotos. Al mantenerse plenamente estable, es por lo que en la restauración actual no ha sido necesario intervenir en el soporte. En 1934 se celebró en Madrid un congreso internacional de museografía. En ese congreso se reunieron expertos de diferentes instituciones museísticas de numerosos países y tras la visita que realizan estos expertos al Museo del Prado, advierten del preocupante estado en el que se encontraba la Anunciación y aconsejan a la dirección del museo la necesidad de poner en marcha su restauración. Siguiendo estos consejos, se iniciaron los trámites para organizarla, llegando incluso a ser aprobada por el patronato del Museo del Prado. El comienzo de la restauración estaba previsto para julio de 1936, pero desafortunadamente esa fecha coincidió con el comienzo de la Guerra Civil en España, una guerra que duró 3 años, desde el 36 al 39. Lógicamente, esta fue la causa de que quedara todo interrumpido y de que la intervención no se llevara a cabo hasta unos años más tarde, hasta 1943. El mal estado en el que se encontraba la Anunciación sirvió de excusa para evitar su traslado durante la Guerra Civil junto al resto de obras que fueron evacuadas del museo para salvarlas de los bombardeos, dirigiéndose todas ellas primero a Valencia, después a Gerona, para terminar finalmente en Suiza, concretamente en la Sociedad de Naciones de Ginebra,
donde se realizó incluso una importante exposición. Una vez terminada la guerra, la colección del Museo del Prado volvió a España. La primera fase de la restauración ha consistido en una limpieza para eliminar la densa capa de polución que estaba adherida a la superficie pictórica. Para esta operación era necesario utilizar un medio acuoso, pero esto añadía dificultad y para este proceso, al estar la pintura realizada con técnica de temple al huevo y además presentar una clara sensibilidad al agua. Por otro lado, la pintura carecía de una capa de barniz que la habría aislado y protegido, lógicamente. Probablemente el barniz aplicado en la última restauración, la realizada en 1943, debió ser una capa muy ligera que con el paso del tiempo se acabó degradando y perdió su función protectora. Por lo tanto, fue necesario encontrar un método de limpieza que nos permitiese eliminar esa capa de polución sin que existiera ningún riesgo para la pintura. Afortunadamente, contamos con métodos de limpieza de última generación, como el gel de silicona, conocido por su nombre comercial como Velvesil, que actúa como medio de transporte de la solución acuosa necesaria para eliminar la suciedad adherida a la pintura. Este gel se extiende y se activa con un pincel sobre una pequeña zona de la superficie, de manera que las gotas de solución acuosa introducidas en él actúan removiendo la suciedad. Al mismo tiempo, esta silicona funciona como barrera protectora de la capa pictórica, sellándola e impidiendo que pueda filtrarse a través de cualquier poro o fisura el agua y pueda llegar a las capas subyacentes. A continuación, utilizando también un líquido siliconado, se retira el gel con la suciedad sin que quede resto alguno sobre la superficie pictórica. Como vemos en esta imagen, la superficie avanzó por toda la superficie, se fue retirando ese velo gris y poco a poco fue dando paso a la nitidez y la transparencia de los brillantes colores de Frangélico. De estos colores maravillosos podemos destacar el lapislázuli, la laca roja o el verde malaquita, todos pigmentos de la máxima calidad. Como podemos ver en estas imágenes, según se iba avanzando en la limpieza, ese color gris y opaco que presentaba la arquitectura se iba transformando en un blanco luminoso y al mismo tiempo iban quedando al descubierto los finos y sutiles medios tonos. Esos medios tonos que aparecen en los delicados capiteles del pórtico con los que el artista había elaborado las tenues sombras y los volúmenes de estos preciosos elementos ornamentales. Fijémonos también en el pelo rubio del arcángel Gabriel, cómo ese pelo va recuperando el tono amarillo claro y se definen los rizos y también van apareciendo los delicados tonos rosados del rostro y del mismo modo el oro del nimbo recupera profundidad y resplandor. Al tiempo que se iba retirando esta cortina gris que enturbiaba la delicada pintura de Frangélico, iba tomando posesión del espacio el fuerte foco de luz, esa luz que parte de las manos de Dios y que impacta frontalmente en la Virgen y envuelve la composición en un resplandor blanco que inunda la escena. Podemos ver cómo con la limpieza, la luminosidad y el misticismo que caracterizan esta obra recuperan el protagonismo original. También las plantas del jardín recuperan espacio con la limpieza, antes reducidas a un solo plano, como vemos en la imagen de la izquierda. Ahora podemos distinguir la superposición de las distintas plantas y flores
así como la distancia y el aire que hay entre ellas. Los colores, como vemos, recuperan intensidad y podemos apreciar ahora las distintas gamas de verdes matizados con el resinato de cobre. Este pigmento, el resinato de cobre, tiene el aspecto de una laca verde transparente, de un tono cálido que se aplicaba a modo de veladura envolvente, a menudo sobre los verdes de la vegetación, como en este caso, y que podemos encontrar en infinidad de pinturas. Una vez eliminada totalmente la suciedad que cubría la superficie pictórica, quedaron al descubierto densos repintes muy alterados que se extendían fundamentalmente entre los paneles a lo largo de la grieta. El motivo que dio origen a todos estos viejos repintes fue el de ocultar los daños y las pérdidas que se produjeron en el pasado en torno a la fractura entre los paneles. Estos abundantes y extensos repintes de óleo seguían la trayectoria de la grieta vertical desde el borde superior al inferior del cuadro. Como vemos, partían de la cenefa ornamental de la arquitectura, se extendían por el arco cubriéndolo totalmente, descendían por la bóveda azul y por el muro del fondo, que vemos que dejándolo totalmente oculto. El motivo por el que estos repintes tan antiguos no fueron eliminados en la restauración realizada en el año 43 es por tratarse de una capa de óleo muy dura y resistente, cuya eliminación implicaba un alto riesgo para la pintura original. Hay que tener en cuenta que en aquellos años no disponían de los medios que tenemos hoy para abordar este tipo de intervenciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la actual restauración su eliminación tampoco ha sido sencilla, todo lo contrario, ha sido lenta y complicada, pero se ha logrado con éxito mediante el empleo de un gel de disolvente de última generación que ha permitido su levantamiento de forma gradual, muy poco a poco, hasta recuperar totalmente la pintura original, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde ya queda libre la grieta, libre de repintes. En ella puede apreciarse en esta imagen la luz que queda al descubierto sobre el muro del fondo, esa suave luz que ilumina el muro bajo la bóveda azul. Una luz muy importante con la que Frangélico crea el espacio del pórtico y la distancia que hay entre el ángel y el fondo de la estancia. Este repinte sumamente invasivo dejaba también a su paso el brazo del ángel totalmente repintado con gruesos empastes de óleo, como vemos en esta imagen de antes de la restauración. Continuaba el repinte hasta el borde inferior del cuadro, cubriéndolo y reinterpretando las peculiares vetas de colores del mármol, el cual ya vemos en la imagen de la derecha tras eliminar el repinte. Pero vamos a detenernos ahora en el ala del ángel por la que también pasaba la grieta, para analizar la repercusión de estos repintes en esta figura y en la composición de la obra. Al observar el ala del primer término durante el proceso de restauración, pudo detectarse una forma anómala y ajena al estilo del artista. Mientras el ala de atrás presentaba una forma curva, el perfil del ala del primer término era recto e irregular, mostrando una clara asimetría con su pareja. En una antigua intervención fue reconstruida la forma del ala siguiendo la línea vertical de la grieta, ignorando su curva original. El repinte bajaba desde la punta del ala hasta la espalda del ángel, insertándose en la banda dorada de la túnica como si formara parte de ella.
Y así quedó configurada la forma del ala hasta el momento actual, manteniéndose bajo una imagen falsa. Una vez analizado detenidamente el recorrido del repinte, quedaba claro que con su eliminación podría recuperarse el contorno original. Tras la aprobación por parte de la dirección del museo, comenzó la eliminación del repinte eligiendo la zona inferior para realizar las primeras pruebas y nada más iniciar la operación en la zona de la espalda del ángel, apareció una partícula de oro que aportaba datos muy relevantes. Datos de enorme importancia porque, por un lado, marcaba el punto de arranque de la curva del ala hacia arriba y, por otro lado, revelaba las dimensiones reales de la base del ala. A este importante hallazgo se sumaba otro de gran trascendencia. Se trataba de la línea incisa por el artista en el oro, una línea fundamental porque marcaba la curva original del ala. Esta incisión se fue descubriendo poco a poco según se avanzaba en la eliminación del repinte hasta completarla totalmente. La aparición de esta línea aportaba toda la información que podríamos necesitar para saber con exactitud cómo era la forma original y hasta dónde llegaba, devolviéndole con ello la coherencia y la simetría con su pareja. Y tras finalizar el completo levantamiento del repinte del ala, la restauración de esta parte correspondió a Gemma García, una de las restauradoras del equipo del Museo del Prado especializada en dorado. En primer lugar, eliminó los restos de estucos y dorados de intervenciones antiguas y seguidamente procedió a aplicar las sucesivas capas de estuco que requería la grieta, preparando esta zona para recibir el oro. A continuación se llevó a cabo un estudio del ala para realizar un patrón lo más ajustado posible a lo que debió ser el diseño original. Se calcó la secuencia de las plumas una a una, ya que no muestran una progresión geométrica. Y sobre el estuco se calcaron las plumas que previamente se habían realizado en el patrón. Sobre este dibujo, la restauradora realizó la incisión de cada una de las plumas con un punzón diseñado expresamente para ello, del mismo calibre que presentaba el esgrafiado original. A continuación aplicó el bol de arcilla, como vemos en la imagen de la derecha, que actuaría como cama del dorado. Y después se aplicaron las láminas de oro fino y una vez seco se bruñó y se ajustó a la laguna de la pérdida. Vemos un detalle de las nuevas plumas cinceladas y doradas antes de aplicar la veladura. Y en esta imagen vemos a la restauradora aplicando la corla y la veladura sobre el oro que acaba de colocar para restaurar en toda la línea de la grieta las sombras y los matices que nos permiten apreciar el volumen de las alas y la distancia que hay entre ellas. Este es el resultado final del proceso de restauración efectuado en el oro del ala con la plena recuperación del diseño original de Frangélico. El mismo procedimiento se utilizó para la reintegración del oro en la banda dorada de la manga. Se aplicó el estuco y una vez rebajado y ajustado a la pérdida se realizó la incisión del dibujo. Y igual que en el ala, se siguieron los mismos pasos que hemos visto en el ala, hasta reintegrar plenamente el importante daño que dividía la banda dorada. Los rayos también estaban desgastados en la zona coincidente con la grieta. Era fundamental su reconstrucción para dar continuidad a la superficie y al propio rayo,
Para ello se enmascaró la pintura dejando al descubierto la línea de pérdida donde iría el rayo. Como vemos en esta imagen, dejaron estas finas líneas donde iría el rayo. Y en esa línea se aplicaría el oro mediante la técnica del mistión, una especie de barniz adhesivo. Además de los repintes que hemos analizado en todo el recorrido de la grieta, hay que destacar otros por su fuerte presencia y alteración estética, como los que cubren el impresionante manto lapislázuli de la Virgen, que había sido repintado de forma extensa en su parte derecha. Habían reinventado pliegues y sombras con un tono negruzco y opaco, como podemos ver en esta imagen. Estos repintes enturbiaban la pureza y la transparencia de este bellísimo color azul que eligió Frangélico para este elemento de gran protagonismo en la composición. Recordemos el alto precio de este lujoso pigmento. Si el comitente decidía incluirlo en su pintura, debía pagarlo aparte como un auténtico extra. Su excelente calidad la podemos ver en la gran profundidad y transparencia en las sombras de los pliegues, esas sombras que muestran la pureza y la nitidez del lapislázuli. También hay que destacar el repinte que cubría una pérdida de gran tamaño en la túnica de Adán, originada en fecha desconocida por la quemadura de una vela, como indican las fotografías antiguas. Una vez terminado el largo y complejo proceso de limpieza, con todos los daños y pérdidas de pintura al descubierto, se llevó a cabo el estucado de dichas pérdidas para nivelarlas y dar continuidad a la superficie de la pintura. El estuco se realizó con sulfato cálcico y cola animal, siempre materiales afines a los empleados por el artista. La siguiente y última fase de la reintegración ha consistido en la reintegración, de la restauración. La siguiente y última fase de la restauración ha consistido en la reintegración cromática de las faltas de color y de los desgastes de pintura. En la imagen de la derecha vemos esa importante pérdida ya restaurada. Esta operación ha requerido gran minuciosidad y precisión, teniendo en cuenta la sutileza y el preciosismo de la técnica pictórica de Frangélico. La reintegración ha permitido recuperar la unidad de la superficie, especialmente en la zona de la grieta, que, como vemos, dividía en dos la figura del arcángel Gabriel y, a su vez, la composición. En la imagen de la izquierda podemos ver el estucado del importante daño provocado por la grieta, y a la derecha la recuperación del suelo de mármol después de la reintegración cromática. En una primera fase de la reintegración cromática se cubrieron los estucos con acuarela, aproximando el color al original, y a continuación se barnizó la superficie con barniz de resina natural Damar, elaborado en nuestros talleres. Voy a dedicar tan solo unos instantes a hablarles de la importancia del barniz natural. Tradicionalmente los artistas preparaban sus barnices con resinas naturales, Damar o almáciga, las mejores resinas para la pintura por su mayor transparencia, flexibilidad y solubilidad. Afortunadamente, los restauradores del Museo del Prado hemos seguido esta tradición, al igual que otros importantes museos y centros de restauración del mundo, conscientes de la afinidad de estos barnices a la pintura antigua, porque favorecen la percepción de la pincelada y de la textura de la superficie pictórica. Y muy importante, la correcta visión de las tierras y las sombras, algo que no se consigue con los barnices sintéticos. Se continuó la reintegración con pigmentos al barniz
con los que se acabó de ajustar ese tono que previamente habíamos alcanzado con la acuarela. Esto se realizó mediante delgadas capas transparentes, utilizando una técnica precisa, delicada y sutil, como lógicamente exige el magistral procedimiento pictórico del artista. Si observamos la obra, al finalizar la restauración podemos valorar la buena conservación de la pintura en general, hasta en los más pequeños detalles, como vamos a ver más adelante. Por ello es de extrañar que tanto las alas del arcángel como el paño de honor dorado sobre el que se sienta María presenten desgastes que han dañado las sombras que matizan el oro. Probablemente en el pasado estas dos zonas debieron sufrir limpiezas domésticas de forma reiterada, que buscaban destacar la vibración y los destellos del oro que se habían ido apagando con el paso del tiempo. En el caso del paño de honor de la Virgen se han dañado la corla y las veladuras que daban la forma a los pliegues del tejido. Lo que podemos comprobar si la comparamos con la que realiza también Fra Angelico en su Anunciación de San Giovanni Valdarno. En esta obra podemos ver, gracias a su conservación, podemos apreciar el movimiento de los pliegues y su volumen, justamente lo que ha desaparecido en el tejido dorado de nuestra Anunciación. En cuanto a las alas, aparece dañada la policromía correspondiente a las plumas de pavo real que el artista había representado. Estos preciosos colores desgraciadamente no han llegado hasta nosotros y apenas se conserva uno en buen estado que nos da la pauta para imaginar el impresionante plumaje en sus orígenes. Si nos fijamos en el jardín, después de la restauración, probablemente les llame la atención la presencia de estas flores oscuras y amorfas en medio del jardín lleno de plantas y flores nítidas, definidas y en perfecto estado de conservación. Esta tonalidad negruzca y opaca es la consecuencia de la alteración de los materiales empleados por Fra Angelico, quien utilizó lámina de plata y la cubrió con laca roja con el deseo de conseguir un efecto vibrante e intenso en el rosal y en los claveles, pero se produjo la oxidación de la plata y la laca, color a menudo inestable, al encontrarse en contacto con el metal oxidado, se alteró, perdiendo su bellísimo colorido y su transparencia. Durante una antigua intervención, probablemente al intentar recuperar el color de las flores y comprobar que la alteración era irreversible, optaron por rebajar la pintura en las tres flores más cercanas a los pies de Adán y Eva. Es una operación muy drástica que realizaron con un instrumento cortante hasta llegar a la preparación, quedando en claro desnivel. De cualquier modo, lo que parece bastante evidente es que una vez rebajada la pintura de las tres flores, decidieron no continuar con el resto de las flores ennegrecidas por la alteración y optaron por reproducir de nuevo cada una de las rosas, pero sin reponer la capa pictórica eliminada, sino reinventándolas directamente sobre la preparación. Una vez finalizada la restauración y recuperada la imagen original de la obra, lo que más nos impresiona cuando miramos esta maravillosa pintura es la intensa luz blanca que irradia cada uno de los elementos de la composición, la luz que desprenden las figuras de María y el ángel, sus vestiduras, la arquitectura que las acoge, las carnaciones perladas de Adán y Eva, o las hojas y flores de la vegetación del idílico jardín. Sin duda, Fra Angelico utiliza este recurso para sobrecogernos ante lo que está sucediendo, introducirnos en la escena e invitarnos a la meditación. Por ello, fijémonos detenidamente en la luz del pórtico, donde se está produciendo el milagro, una luz sobrenatural que inunda el espacio con un resplandor blanco, que envuelve todo sin producir sombras.
Sin embargo, la habitación del fondo está iluminada por la luz natural que entra por la ventana, reflejándose en la pared, como podemos ver aquí, y en el suelo, como nos muestra este juego de luces y sombras en torno a las patas del banco. El sorprendente espacio recuperado en la composición tras la limpieza nos sitúa en el momento histórico en el que Fra Angelico pinta esta obra, ese momento clave en el que coinciden en Florencia artistas revolucionarios como Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Ghiberti, con quienes tuvo una relación muy directa, seguramente intercambiaban ideas y debatían, y de los que asimiló la nueva visión del arte, esa visión del arte que sentaría las bases del Renacimiento. Si nos fijamos tanto en el pórtico como en la habitación del fondo, podemos ver el claro dominio que ya tiene Fra Angelico en la representación del espacio y de la perspectiva y la influencia directa de todo lo que está viendo en esos momentos en Florencia, especialmente lo que está haciendo Masaccio en la Capilla Brancacci, un proyecto de una gran magnitud que estaba llevando a cabo este genial artista por los mismos años en los que Fra Angelico trabajaba en la Anunciación. Aunque es evidente la influencia de las impactantes figuras de Adán y Eva de Masaccio y de la forma que ya tiene ese genial artista de abordar la monumentalidad del cuerpo humano, Fra Angelico los representa en actitud más serena, vestidos con túnicas de piel y expulsados del paraíso por un amable ángel que que no porta la espada que vemos en el ángel de la Capilla Brancacci. Quizá Fra Angelico esté representando un momento previo a la expulsión, justo el instante en el que acaban de cometer el pecado. Pocas veces se estudia una obra tan profundamente y en tantos aspectos como ha sucedido con esta obra de la Anunciación. Hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración de profesionales que de forma totalmente altruista han mostrado todo su interés por esta pintura y han aportado una valiosísima información. Me estoy refiriendo, por un lado, al estudio de la arquitectura y del espacio en el que se desarrolla la escena, y por otro lado al estudio de la gran variedad de flores y plantas que aparecen en el jardín. Las preguntas que nos hacíamos al comenzar la restauración acerca de la estructura de las bóvedas y de estas respecto de las columnas y del espacio del pórtico, nos llevó a consultar a dos arquitectos, Lorenzo Fernández Ordóñez y Fernando Porras, quienes se involucraron en un estudio profundo de la arquitectura y del espacio, cuyo resultado ha demostrado la precisión matemática de los cálculos arquitectónicos y, por lo tanto, del espacio, así como del pleno dominio de la perspectiva. Un complejo estudio que no solo aclara nuestras dudas, sino que nos desvela el rigor y la precisión de Fra Angelico en la forma de representar el espacio. Todo ello explica que esta pintura se considere de forma concluyente como obra clave del primer Renacimiento florentino. Entre los estudios que desarrollaron estos arquitectos también construyeron una maqueta 3D que vemos en la imagen. Una réplica de la Casa de María que nos ha permitido introducirnos en ella y explorar el interior para comprender el equilibrio y la armonía del espacio. Todo ello concuerda plenamente con lo que está sucediendo en torno a estos años, a 1425, cuando se está pintando la Anunciación, momento en el que el gran arquitecto Brunelleschi está construyendo en Florencia una de sus grandes obras, el Hospital de los Inocentes, obra referente del primer Renacimiento, y en la que se inspira Fra Angelico de forma directa para su Anunciación, como podemos ver en el reflejo de esa gran obra en el pórtico, en la loggia. También Fra Angelico asimila el gótico internacional de artistas que trabajan en ese momento en Florencia,
especialmente de Gentile da Fabriano, autor del impresionante altar de la adoración de los magos que se encuentra en la Galería de los Uffizi de Florencia, cuyo reflejo se percibe en la minuciosidad del detalle que presentan las plantas y flores del jardín. Un riquísimo jardín que ha sido estudiado de forma pormenorizada por Eduardo Barba, especialista en botánica y gran conocedor de la colección del Prado, lo que le ha permitido identificar la mayoría de las plantas y flores representadas por Fra Angelico en esta obra. No podemos dejar de valorar algunos detalles que ponen de manifiesto el altísimo nivel técnico de esta pintura, una prodigiosa técnica que nos muestra el refinamiento artístico alcanzado por Fra Angelico. Ese refinamiento que podemos ver en la sutil forma de pintar las facciones de la cara, especialmente en los ojos, las pestañas, en ellas donde podemos ver esos toques de pincel, unos toques muy leves de pincel, que solo es posible verlas con detalle si nos acercamos con una lupa a la pintura, del mismo modo que sin duda debieron ser pintadas por el genial artista. Como lo demuestran las delicadas pestañas del ángel, de perfecta definición e increíble naturalidad en la curvatura de cada uno de los pelos. También es de un gran realismo el interior del párpado, que lo hace creíble mediante esa línea roja que vemos, en la que vemos el ojo húmedo y vivo. También debemos fijarnos en la delicadeza de las cejas o en la boca perfilada con una fina línea blanca bajo el labio inferior, o en la línea rojiza que perfila el contorno de la cara, esa línea característica de la técnica de Fra Angelico, con la que realza el rostro y la luminosidad de la piel. Todos estos detalles, todos los detalles en este cuadro son de la máxima perfección y precisión y nos indican los inicios de la carrera de Fra Angelico como iluminador de libros y miniaturista. Otro detalle que nos habla del rigor y exactitud de la técnica de Fra Angelico es la barba de Adán, un delicado detalle que nos muestra todos y cada uno de los pelos de la barba, pintados cuidadosamente en distinta dirección, saliendo de cada poro de la piel. Del mismo modo que las pestañas de la Virgen y el ángel están pintados con un pincel muy fino de muy pocos pelos. Claramente vemos en todo ello un gran esfuerzo por parte del artista por representar la realidad. Al observar todos estos detalles no hay ninguna duda acerca de la buena conservación de esta pintura. Gracias a que no ha sufrido limpiezas muy fuertes o agresivas en el pasado, estos frágiles detalles que estamos viendo han podido llegar hasta nosotros, como las minúsculas letras del libro, todas en perfecto estado, sin el más mínimo desgaste, después de casi 600 años. O la sutil línea de dibujo de los brazos y las manos de Adán y Eva, cuya definición aparece intacta y vemos cómo ese dibujo aumenta aún más su ligereza en las uñas. En ellas podemos ver, a pesar de la fragilidad del tenue trazo de pincel, podemos apreciar perfectamente conservada la forma precisa de cada una de las uñas. Otro detalle que muestra la máxima delicadeza del maestro florentino, además del absoluto dominio técnico, lo encontramos en la sombra que proyecta el capitel del fondo sobre el muro. Y sobre el muro y la sombra que proyecta el tirante negro de hierro que está encima de los capiteles. Todo ello realizado con ligeras veladuras muy fluidas y transparentes. Un detalle que nos habla del artista moderno que se adelanta a su época y que es capaz de representar el efecto de la luz sobre el objeto
y su proyección en el espacio con un gran realismo y credibilidad. La técnica de Frangélico sorprende continuamente. En mi experiencia con esta pintura a lo largo del año que he estado en contacto directo con ella, recorriendo su superficie infinidad de veces, he podido comprobar la habilidad que tiene este genial artista para utilizar la técnica como medio expresivo y descriptivo de los elementos tan diversos de la composición. Vamos a ver varios ejemplos de ello a continuación. Además de los estudios que acabo de comentar sobre la arquitectura y las plantas, también se ha realizado otro muy diferente que ha consistido en un escaneado de la superficie para registrar el relieve de la pintura. De este trabajo de alta tecnología se ha encargado la empresa Factunarte, especializada en facsímiles de obras de arte. La información recogida mediante esta técnica se ha plasmado en unos paneles, como el que vemos en la imagen de la izquierda, en los que ha quedado reflejado tanto el relieve como el bajorrelieve de la superficie pictórica. Este último, el bajorrelieve, es inusual en pintura. Sin embargo, se han detectado en la superficie zonas que carecen de capa pictórica, como vemos en la túnica del angelito, que está en bajorrelieve por decisión del pintor, quien no ha aplicado materia pictórica, únicamente ha extendido el color de la laca roja sobre la preparación, un color de escaso poder cubriente que, al no ir mezclado con otros pigmentos, únicamente tiñe la preparación. Exactamente igual sucede con la túnica de la Virgen, en la que vemos cómo aplica más laca roja donde quiere situar las sombras, como podemos ver aquí, mientras que para las luces extiende una aguada transparente de laca roja que deja ver el blanco de la preparación. Pero en este caso Frangélico va más allá y logra un doble efecto. Deja la túnica en bajo relieve para que destaque el relieve de las manos de la Virgen, a las que sí aplica materia pictórica. El relieve claramente intencionado se repite en el ángel. El propósito del artista es transmitir al espectador el efecto de tridimensionalidad de las manos y, al mismo tiempo, la distancia que las separa del cuerpo. Un efecto impresionante y sobrecogedor que no se percibe con la luz natural, ni con la luz de nuestras lámparas. Sin embargo, se ve perfectamente con luz rasante, como he podido comprobar, y sin duda con la luz oscilante de las velas, la iluminación con la que fue concebida esta pintura y la que la ha acompañado en la mayor parte de su vida. Cuando miramos el jardín, nunca diríamos que Frangélico hubiera creado tanto relieve con la materia pictórica como nos muestra esta imagen 3D. A simple vista no lo percibimos, sin embargo, ese relieve con el que el pintor consigue un realismo táctil de los tallos, las hojas y las flores, lo percibimos de forma inconsciente. Tanto en esta zona como en otras del cuadro, esa información a base de riquísimos detalles imperceptibles por nuestro ojo, la percibimos y la asimilamos de forma refleja, causándonos una sensación sublime, esa sensación sublime que todos percibimos al observar esta obra. El artista ha realizado una delicada incisión en el oro para definir el perfil del rostro, resaltar su volumen y separarlo del fondo. Un efecto que también ha construido mediante la gradación de la luz sobre la piel. Ese efecto de volumen y tridimensionalidad. Lo ha conseguido con la gradación de la luz, como podemos ver en el cuello y la cara, iluminados por la luz que viene de la izquierda y se convierte en la parte de la cara en una suave sombra que modela el rostro mediante veladuras sutiles y transparentes. En las alas del ángel apreciamos un complejo cincelado a base de finísimas líneas en cada una de las plumas, cuya precisión y virtuosismo dan como resultado un juego de brillos y destellos de oro que convierten a este elemento en una auténtica pieza de orfebrería.
También vemos los destellos de luz sobre el complejo dibujo geométrico del borde de oro de la túnica. Un precioso dibujo que vemos completo en la zona izquierda sobre el pie y más adelante quebrado contra el suelo, porque es justo el momento en el que el arcángel entra en la casa de María y al posarse sobre el pórtico e inclinarse, deja plegada la banda de oro sobre el mármol. Es justo ese momento clave de la escena el que puede apreciarse en este detalle, concretamente en la boca entreabierta del arcángel Gabriel, perfectamente definida por esos preciosos labios rojos de bermellón y laca roja. Es el momento culminante de espiritualidad en el que pronuncia las palabras que anuncian a María que va a ser la Madre de Dios. En esta imagen estamos viendo la predela junto a la Anunciación, esta bellísima obra que forma parte del altar que Fra Angelico dedicó a la vida de la Virgen. Toda la belleza que acabamos de ver en la Anunciación, cargada de misticismo y religiosidad, se repite en estas 5 escenas de la vida de la Virgen, donde Fra Angelico nos introduce en esos pequeños mundos llenos de historias. El artista se traslada al universo de la miniatura, que conoce muy bien porque marcó los inicios de su carrera, y las describe con el máximo rigor y preciosismo hasta el más mínimo detalle. Innumerables detalles que escapan a nuestros ojos, pero que confieren una enorme riqueza artística y estética a esta gran obra maestra. A continuación vamos a ver algunos de estos detalles. Como les decía al principio, la restauración de la predela se ha terminado recientemente y en muy poco tiempo quedará instalada en la sala junto a la Anunciación. Ha sido un trabajo muy preciso, minucioso y que ha exigido una gran concentración y la ayuda de lupas de gran aumento para poder intervenir de forma certera en los minúsculos detalles que encierra esta impresionante pintura. El cambio que se ha producido en la obra ha sido similar al de la Anunciación. La limpieza de la superficie pictórica ha desvelado su bellísimo colorido, la luz y el volumen, y ha puesto en evidencia la prodigiosa técnica con la que el artista representa con exquisita minuciosidad los detalles preciosistas que aparecen en cada una de las escenas. El estado de conservación es muy bueno en general, no presenta problemas estructurales en el soporte de madera, como los que hemos analizado en la Anunciación. A diferencia del soporte de la Anunciación formado por la unión de 4 paneles, el soporte de la predela está formado por un único panel, el cual se mantiene estable, no presenta fracturas ni grietas, como podemos ver en la radiografía, lo que ha contribuido a la buena conservación de la pintura. En cuanto a la reflectografía, no se aprecian cambios de composición significativos, pero sí pone de manifiesto la prodigiosa técnica del maestro desde la base, como nos muestran la minuciosidad del dibujo y esa escrupulosa definición de cada trazo. Sin embargo, su aspecto estético era muy pobre y confuso, al igual que sucedía con la Anunciación, debido a la tonalidad parda y oscura de la superficie y a la alteración de los antiguos retoques de color, todos de óleo, muy degradados. Esta primera escena, además de los desposorios de la Virgen que ocupa más de 2/3 del espacio, a la izquierda vemos el nacimiento de la Virgen, representado en una pequeña habitación en la que aparecen 6 personajes perfectamente definidos. Podemos observar ya la recuperación de la luz y el espacio después de la restauración, la definición de cada personaje, en ese gran friso de rostros minuciosamente descritos en esta escena de los desposorios. Igualmente podemos apreciar la sucesión de los planos perfectamente diferenciados.
Si observamos el pórtico de la iglesia, podemos ver cómo se suceden los arcos de la logia en profundidad, a pesar de su pequeñísimo tamaño. Pueden contarse perfectamente uno a uno. Y si nos vamos al último plano detrás de la iglesia, encontramos un impresionante jardín en el que puede percibirse el aire y el espacio que hay entre cada uno de los árboles. Aunque estamos resaltando su buena conservación, existen algunos daños concretos de especial consideración, como los que afectan a esta figura de la escena de los desposorios, cuyos daños se deben al impacto continuado de un objeto metálico que probablemente al apoyarlo sobre la mesa o banco que soportaba la obra completa, fueron dejando estas señales en la figura. En la imagen de la izquierda vemos la túnica totalmente repintada, un repinte que ocultó la pintura original, y en la imagen de la derecha la vemos después de la limpieza, con todos los daños al descubierto. Afortunadamente es la única figura que presenta este nivel de daños. En el resto de las escenas encontramos daños concretos y puntuales, aunque su importancia variará dependiendo del punto de la composición en el que se encuentren. A la izquierda ya vemos el estucado de las pérdidas, y a la derecha vemos esa túnica morada después de la restauración, en la que puede apreciarse la belleza del color limpio y el volumen de los pliegues de la tela que reciben la luz. Vemos cómo esa luz modela ya cada uno de los pliegues, esta luz que impacta en la rodilla. Tras la limpieza quedan al descubierto numerosos y minúsculos detalles propios del artista miniaturista. Ahora podemos apreciar el delicado modelado de los rostros y esa sutil línea oscura y característica que perfila el rostro resaltando su volumen. O el preciosismo de los adornos dorados en los gorros y las vestiduras. Pero no podemos dejar de mencionar la sublime delicadeza y el refinamiento en la ejecución de las manos en el momento en el que San José coloca el anillo nupcial a la Virgen, ambas cogidas por las manos del sacerdote. O en este precioso detalle del nacimiento de la Virgen vemos elementos de pequeñísimas dimensiones, por ejemplo, las trenzas de la niña, que tiene entre sus manos la minúscula figura de la Virgen recién nacida. El tamaño de la Virgen recién nacida es de unos 15 milímetros. Sin embargo, Frangélico ha descrito perfectamente su figura, como vemos en su cuerpecito vendado o en la expresión de ese minúsculo rostro bañado por la luz que recibe de la derecha. En esta imagen de la Visitación vemos el efecto perturbador de la suciedad sobre la pintura original. En la escena limpia vemos una bellísima arquitectura con una logia renacentista parecida a la de la Anunciación y un paisaje de montañas lejanas a las que podemos llegar a través de una sucesión de planos perfectamente definidos, partiendo del primero al borde del cuadro en el que se encuentran la Virgen y Santa Isabel. En este detalle podemos ver muy bien esa característica incisión en el perfil de Santa Isabel. Lo vemos. Una incisión sobre el oro para resaltar el volumen del rostro y separarlo del fondo. Pero además, fijémonos en un detalle precioso, difícil de detectar a simple vista. Observemos cómo ha pintado las arrugas de los ojos, lo que en español llamamos las patas de gallo, esas finas líneas sin apenas materia pictórica. Y esto lo hace el pintor para distinguir a Santa Isabel de María por ser la de mayor edad.
En esta compleja composición, como vemos, plana y oscura, antes de la restauración, volvemos a ver cómo la limpieza desvela el dominio de Frangélico en la representación del espacio, como nos muestra la profundidad creada en el portal detrás de la Virgen y de los animales, un espacio muy real al que podemos entrar. También ha desvelado la lejanía del paisaje y de las montañas, o muy interesante la sugerente penumbra del bosque a la derecha de la composición, en el que a pesar de sus pequeñas dimensiones, podemos imaginarnos en su interior moviéndonos entre los árboles. La riqueza del lapislázuli, el volumen de las figuras o el espacio que las rodea puede apreciarse en la imagen de la derecha tras la limpieza, con toda la belleza con la que fue concebida por Frangélico. La Virgen con el Niño recuerda mucho a la Virgen de la Granada, también de Frangélico, que se encuentra también en el Prado. La posición es muy similar, así como la forma de iluminar los pliegues del bellísimo manto lapislázuli. En este detalle vemos la anunciación a los pastores que Frangélico ha situado en un pequeñísimo espacio en la zona superior de la pintura, un precioso detalle que por su pequeño tamaño puede pasar desapercibido. Es muy interesante ver el trazo suelto y abocetado de los pastores, que parece casi una pintura moderna. Para valorar todos estos detalles debemos tener en cuenta que se encuentran dentro de una escena que tiene unas dimensiones de unos 20-30 centímetros aproximadamente. Este grupo de personajes, en él vemos el detalle fino y minucioso característico del maestro miniaturista, como podemos observar en los adornos dorados de los ropajes y los gorros de los personajes y en las cadenas y las cintas de los caballos y los camellos. El artista no ahorra esfuerzo. Fijémonos en los rostros que asoman por detrás de los personajes del primer término, cuya nariz, boca y las facciones que se ven a través de estos pequeños espacios están perfectamente definidos, modelados e iluminados. En todos los rostros vemos un correcto estudio de luz que modela la anatomía y construye el volumen perfectamente. Esto mismo lo vemos en esta cabeza de este personaje, en la que Frangélico ha iluminado cada uno de los rizos rubios de la cabellera y ha definido el perfil con la luz pasando por la frente, la nariz, los labios, la barbilla, perdiéndose levemente por el rostro hasta llegar a la oreja para describirla hasta el más mínimo detalle de su morfología. Si nos fijamos en las coronas de los reyes y en los recipientes dorados de las ofrendas que están sobre la hierba, podemos observar que Frangélico aplica la lámina de oro directamente sobre la pintura, como puede observarse en estas pérdidas a través de las cuales vemos la hierba. Una técnica delicada y sutil que alcanza el máximo refinamiento en las coronas de los reyes, en las que, como podemos ver en la imagen de la derecha, las adorna cada una cada una de las puntas con una pequeña perla para con ello dotarlas de una mayor riqueza. En esta imagen, antes de la restauración, difícilmente podía apreciarse el espacio de la arquitectura y el volumen de las figuras. Todo ello apagado por la opacidad de esas capas de suciedad y barnices. Sin embargo, tras la limpieza podemos ver cómo en esta escena Frangélico vuelve a mostrar su dominio de la perspectiva en la representación de este complejo templo circular, sugiriendo al mismo tiempo, mediante las dos calles laterales, el espacio que hay detrás de él.
Fijémonos en estas dos figuras que se encuentran a ambos lados de la escena central. Al tiempo que potencian y subrayan el espacio arquitectónico, el niño de la derecha parece indicarnos la entrada a la calle, mientras que el de la izquierda viene de la parte de atrás corriendo, un gesto bastante novedoso por parte del artista al pintar a este personaje en movimiento, dotando con ello de mayor realismo a la escena. Volvemos a ver esa característica línea oscura perfilando en este caso el rostro de la Virgen. Y por otro lado vemos cómo el artista modela el rostro del niño, sus brazos y sus manitas, aplicando unas certeras pinceladas de luz que definen claramente su pequeña anatomía. En esta escena que representa la muerte de la Virgen, también vemos, después de la limpieza, esa recuperación de los delicados colores de los paños y la nitidez que adquieren los rostros de los numerosos personajes que rodean el féretro de la Virgen. Ahora podemos ver la claridad que desprende el sendero que dibujan los ángeles hacia el cielo, por el que asciende el cuerpo de la Virgen. A la izquierda vemos el aspecto que tenía antes de la restauración, totalmente repintado y carente de luz, una luz fundamental que recupera tras la restauración, como vemos en la imagen de la derecha, devolviéndole todo el sentido. Como ya hemos señalado al principio, las pérdidas que presenta la predela son en general muy reducidas y puntuales. Sin embargo, cuando alguna de estas pequeñas pérdidas coincide con una cara, el daño que provoca en la obra es de gran consideración, como sucede en estos dos rostros. La restauración de estas pérdidas de tan solo unos milímetros, en las que se incluye el ojo, la nariz y la boca, como vemos en el caso de Jesús, ha requerido intervenir en ellas a través del microscopio, tanto para la limpieza y eliminación de repintes como para la reintegración cromática. La minuciosidad de estos detalles tan pequeños nos hace preguntarnos acerca de los métodos de trabajo de Fra Angelico mediante lupas de gran aumento, de lo que tenemos constancia de su existencia ya en aquellos momentos. De lo contrario, habría sido imposible alcanzar la precisión, tal precisión en detalles tan increíbles. Detalles como el que representa el bigote y la barba de San Juan, en los que se perciben los pelitos que han sido pintados por el artista uno a uno, o la fina línea que dibuja los ojos, todo realizado con la máxima delicadeza. O el precioso detalle que representa el alma de la Virgen sostenida por Jesús entre sus brazos, cuya imagen sumamente sutil, delicada y frágil concentra en tan minúsculo espacio de unos 15 milímetros una inmensa belleza cargada de espiritualidad. Todo ello logrado por Fra Angelico a través de su elevado refinamiento artístico y estético con el que transmite al espectador la extraordinaria emoción y la poesía que encierra esta gran obra maestra. Para terminar esta conferencia me gustaría decirles que después del análisis pormenorizado que acabamos de ver sobre lo que ha supuesto este largo y complejo trabajo, primero de la Anunciación y después de la predela, no hay ninguna duda de la enorme responsabilidad que implica una restauración como esta. Una restauración llena de retos, afortunadamente superados con éxito, gracias a que contamos en el Museo del Prado con los mejores medios técnicos y humanos. Pero aparte de la indudable responsabilidad, también es inmensa la satisfacción que supone haber contribuido con mi trabajo a la mejora y recuperación de su imagen y que a partir de ahora todos podamos apreciar mejor los enormes valores artísticos que encierra esta impresionante pintura. Y con esto termino y les doy las gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Bueno,
Almudena, muchísimas gracias a ti. Yo creo que voy a expresar un poco la voz de todos los oyentes, que tenemos la sensación que acabamos de hablar con Fra Angelico. El mismo Fra Angelico nos ha llevado por los secretos de su obra. Y entre las preguntas hay una muy interesante. Si, por ejemplo, restaurando esta obra, se ha utilizado témpera historicista, digamos, reconstruida según las recetas de la época de Fra Angelico, o restaurando tan solo empleáis acuarela. En general, lo que podrías comentar sobre el tipo de pintura que se utiliza para hacer los repintes bien hechos. Sí, bueno, pues se utiliza siempre materiales reversibles. Nunca pretendemos utilizar lo que utilizó el artista. En este caso sería temple al huevo y en la pintura al óleo, óleo. Precisamente es lo que nos encontramos en los repintes antiguos. Nos encontramos óleo y nos dan muchos problemas a la hora de eliminarlos, porque la mayoría de ellos han envejecido y además están cubriendo pintura original, como en este caso, y hay que eliminarlos. Nosotros utilizamos materiales reversibles para que en cualquier momento o en el futuro se puedan eliminar sin utilizar disolventes muy fuertes o agresivos. Normalmente utilizamos una base de acuarela y siempre dentro de la laguna, siempre sobre el estuco que hemos aplicado. El pincel nunca toca la pintura original, como ocurría en el pasado. Era muy normal que se repintara la zona. Nosotros ahora solo tocamos la pérdida, aunque sea minúscula. Si tenemos que hacerla con una lupa, como en este caso, trabajamos con una gran lupa para tocar exclusivamente la pérdida. En primer lugar aplicamos acuarela y después terminamos con una capa muy transparente de pigmentos al barniz, que pueden ser los pigmentos florentinos de la marca Maimeri o puede ser otro tipo de pigmento de otra marca, pero siempre van a ser pigmentos reversibles, siempre. Hay otra pregunta. Creo que ya has contestado en parte esta pregunta, pero si habéis utilizado en el proceso preparatorio de esta restauración otras obras de Fra Angelico que se conservan, por ejemplo, en San Marco en Florencia o el altar en Cortona, o si habéis estudiado, digamos, su legado en general. Sí. Yo, antes de comenzar la restauración de la Anunciación, estuve investigando, estudiando Fra Angelico, dediqué un mes a ello, incluso viajé a Florencia y me reuní con los profesionales del Opificio delle Pietre Dure, el centro de restauración, que es un centro de referencia mundial. Y precisamente en ese momento estaban restaurando una gran obra de Fra Angelico, la Pala de San Marcos. Estuve reunida con los profesionales y familiarizándome con tanto técnicas pioneras de restauración como las que hemos utilizado, como sobre la técnica y los problemas de conservación que presenta Fra Angelico. Por ese motivo se pudo utilizar este gel de silicona del que he hablado, que son métodos de limpieza revolucionarios totalmente y que permiten actuar sobre obras muy frágiles, como en este caso, obras muy sensibles. En este caso, el problema era lo que he estado comentando, que estaba cubierto por una capa de suciedad y la suciedad hay que eliminarla con medio acuoso. Por ello, estos métodos de limpieza tan novedosos permiten actuar sin riesgo para la pintura. Gracias. Y una pregunta más. Usted ha comentado que esta obra estaba en un monasterio. ¿Y cómo ha llegado al Museo del Prado? Pues esta obra llegó, no sabemos cuándo llegó al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, probablemente
Bueno, pues porque se adjudicó a algún miembro de la familia real. Era un monasterio al que entraban las mujeres que pertenecían a la monarquía. Y ese monasterio, claro, ellas llevaban una dote de obras de arte y de piezas muy valiosas. Lo más probable es que perteneciera a alguna de estas personas de la aristocracia o de las familias reales y llevaran esta obra. No sabemos en qué momento entra, pero sí que estuvo hasta 1861, momento en el que el rey consorte de Isabel II, Francisco de Asís, plantea el traslado de esta obra al Prado para que entre a formar parte de la colección del Prado. Y se pone de acuerdo con, en ese momento, el director del Museo del Prado, y llegan a un acuerdo y hacen un intercambio y la obra es trasladada al Museo del Prado. Madrazo era en ese momento, uno de los Madrazo era el director del Museo del Prado y se levantó, se hizo con real orden, con fecha la fecha existe, de 1861, el traslado. O sea, no fue un depósito como se ha creído durante mucho tiempo que era un depósito del monasterio de las Descalzas Reales en el Museo del Prado. No, la obra pasó a formar parte por real orden de las colecciones del Museo del Prado. Una pregunta más sobre los pájaros, que es muy curiosa esta vecindad entre una golondrina y la paloma divina. ¿Cómo lo interpretarías? La golondrina. La golondrina tiene, simboliza por un lado, la fertilidad y la redención. Entonces Frangélico la representa como símbolo de la redención. Y la paloma es el Espíritu Santo, que está presente para el milagro que se está produciendo. Bueno, creo que en cuanto a preguntas, ya si Juan Carlos no tiene otra pregunta, nada más tenemos una avalancha de agradecimientos, de palabras realmente calurosas y estamos realmente felices de que profesionales de nivel de Almudena Sánchez nos acompañen en estos proyectos online del Instituto Cervantes y de la Embajada de España. Y esperamos que podamos invitar a otros expertos del Museo del Prado y aprovechamos para invitaros para nuestra siguiente actividad, que es este jueves. Atención, que será no a las 7 como siempre, sino a las 5 horas de Moscú, donde intervendrá Susana Selinger, una de las máximas expertas de flamenco actual, que vive en Alemania y dirige una revista dedicada al flamenco y que hablará precisamente de flamenco moderno. Y esta conferencia no la vamos a grabar, no la vamos a colgar en YouTube, tendrá muchas grabaciones que los bailarines no dan derechos para reproducirlas, y invitamos a todo el mundo a que participen directamente online y que sigan nuestro programa en la página del Instituto Cervantes, en redes sociales. Y una vez más, Almudena, muchísimas gracias, porque creo que es una de las más brillantes conferencias de esta temporada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un honor participar en este proyecto. Muchas gracias y estoy encantada de haber participado. Bueno, el último comentario, una experiencia única e irrepetible. Bueno, gracias, Almudena, y gracias a todos, y hasta el próximo encuentro online, y gracias a Hispánica por el apoyo técnico y por colaboración con este proyecto. Muchas gracias.